tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Shalom, bendiciones para todos. Bueno, muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre la cuarentena. Es una palabra que se ha escuchado mucho sobre estos días. Y bueno, la cuarentena tiene que ver bíblicamente también. Es un nombre que se extiende, es un número que se extiende mucho en la palabra, es un número muy marcado por cambios, procesos de cambios. Y es un número que se utiliza como un marcaje, como un inicio. Y casualidades, o vamos a hablarlo así, cosas que Dios está haciendo en este mundo, es tratar de cambiar la humanidad, tratar de llamarnos la atención. Fíjense que todos estos días hemos tenido tiempo para compartir en la casa, hemos tenido tiempo para hablar con nuestros familiares, hemos tenido tiempo para hablar con nuestros amigos, hemos tenido tiempo sobre todo para tener ese calor de hogar en la familia, para compartir una mesa, para compartir un tiempo. Y creo que lejos de ver las cosas negativas que por supuesto existen y no las vamos a negar, tenemos que ser realistas, vemos también una parte en la cual estamos reiniciándonos, estamos entendiendo nuevamente lo que es el trabajo en la familia, lo que es la unión familiar y lo que es estar en estos tiempos unidos, ser solidarios, desearnos el bien los unos a los otros y andar con nuestra actitud, pregonar al verdadero Dios que nosotros pues convocamos, a que le damos la gloria siempre y para siempre. Tiempo para decirles que es un tiempo de restauración, un tiempo para bendición, un tiempo para nosotros poder poner nuestra mirada en los ojos de Dios. Quiero entonces ir con la lámina que habla sobre el día 40 o el número 40. Dice que el 40 significa el número consolidado para Dios, para los cambios, para las transiciones, para las renovaciones y los nuevos comienzos. Esto tiene que ver con los llamados a profundidad espirituales para la tierra. Y todo lo provoca el Señor, todas estas cosas las provoca el Señor. No podemos dejar de decirlo. El Señor está en medio de nosotros, con nosotros, y todas estas cosas van a servirnos para bien, de una forma u otra. Y creo que Él está haciendo un llamado muy grande a la población, está haciendo un llamado muy grande a las naciones, está haciendo un llamado muy grande a los gobiernos, está haciendo un llamado muy grande a todo el sistema social, al sistema político, pero creo que lo más importante, está haciendo un llamado de atención a la familia, está haciendo un llamado de atención a los padres de familia, a las madres de familia, está haciendo una atención a que nosotros volvamos a nuestras raíces, nosotros volvamos a entender lo que es andar de la mano con el Señor. Sí, también tenemos que tomar en cuenta que los errores los comete el ser humano. De hecho, la manipulación de ciertas cosas que el hombre ha creado para destruirse unos a los otros no es culpa de Dios, pero simplemente Dios utiliza aquello malo que hace el hombre para traer un nivel de profundidad diferente a sus hijos, a su creación, y todo con el objetivo de que se acerquen aún más al Señor. El Señor jamás va a provocar cuestiones que vengan a dañar a la humanidad, porque sabemos que tenemos un Dios de paz, un Dios de amor, pero simplemente todo esto se genera pues por causa del ser humano, porque el ser humano no ha hallado límite para el mal, incluso poner en riesgo la vida de otros, no ha encontrado límite el ser humano. Entonces, lamentablemente, pues, ciertas cosas pasan en el mundo y tenemos que estar claros que las cosas malas que pasan no es porque Dios las provoque, sino que simplemente pues es porque el ser humano está allí y el ser humano hace cosas y toma decisiones que no benefician ni a él mismo ni a los que lo rodean. Entonces simplemente tenemos allí a Dios diciéndonos, bueno, ¿qué vamos a aprender de esta experiencia? ¿Qué vamos a hacer después de que pase toda esta pandemia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nuevas cosas vamos a aplicar en nuestra vida, en nuestro hogar?
de qué forma vamos a aprender a valorar la vida después de toda esta experiencia, y aún lo más importante, qué vamos a hacer con las instrucciones del Eterno, aún en medio de esta circunstancia que estamos pasando y después de que la pasemos, porque por lo general el ser humano, pastor, sí, y nos incluimos todos, cuando vemos una alerta, corremos a salvaguardar nuestras vidas, pero después de que vemos que ya pasó, entonces volvemos a lo que antes estábamos, ¿sí? Entonces el Señor, yo creo que quiere traer a nuestras vidas la revelación de que debemos definitivamente hacer cambios, y cambios que beneficien pues a nosotros mismos y a nuestra familia, a nuestro entorno. Entonces de todo esto creemos de que todo Él esto vamos a hablar va a sacar lo bueno. Y va a sacar algo nuevo y algo bueno, porque son tiempos de llamar la atención, son tiempos del arrepentimiento. Fíjense que el capítulo 3 de Génesis, de Éxodo, disculpen, habla sobre la salida del pueblo de Israel, sobre toda esta pesadilla que había, que era la esclavitud, eran las pestilencias también, y eran las necesidades que no podía suplir el faraón. Y el pueblo necesitaba inclusive un tiempo para ello, para poder tener un tiempo para el Señor. Y fíjense una cosa, en estos días los comentaba y me daba mucha curiosidad, ¿no? El primer Shabbat que se celebró después de Abraham y todas estas conquistas que Dios hizo a través del hombre, cuando ellos fueron 400 años pasados por esa esclavitud tan terrible en Egipto, lo celebraron cuando salieron después de Egipto, ¿no? Cuando ustedes se acuerdan el episodio de nuestro padre, pues allí en ese verso de la palabra donde dice que Moisés alzó sus manos, se las levantaron, pero estaba cansado, pero que oraron y todos se arrodillaron y se postraron. El pueblo estaba un poco rebelde con todo, y que estaban saliendo de allí, todavía no querían doblar rodillas, y fue en el momento que se dobló rodillas y fue en el momento que se alzó la mano, cuando se vieron ya totalmente afligidos, que ya venían a asesinarlos prácticamente, y fue cuando se abrió el mar y ellos cruzaron el mar, y ahí comenzaron un destino que iban a suceder 40 días para llegar a ese destino, a la nueva tierra. Pero el mismo pueblo, por no hacer las cosas que estaban allí establecidas, que era adorar al Padre y seguir al Padre en medio de todas las tempestades, fueron como perdiendo esa fe, y tanto lo demostraron así que apenas Moisés fue al monte donde el Señor lo llamó para que orara por el pueblo y se mostrara, ¿verdad?, en este momento entregado al Señor para que le diera los mandamientos. Bueno, el pueblo quiso hacer un becerro de oro y montar una idolatría. Ya ellos habían salido de la idolatría, ellos habían salido ya de todas esas cosas, y el Señor dice, bueno, ¿cómo hago para que este pueblo entienda? Hoy en día pues es un llamado de atención, y dice, ¿cómo hago para que este pueblo de Venezuela, de Italia, de España, de Estados Unidos, de China y de todos los continentes, ¿verdad?, y de todas las naciones, ¿cómo hago para llamar la atención? Sabemos que la enfermedad no viene del Padre, sabemos que todas estas cosas pues no vienen del Señor, pero dice la palabra también, y hay que ser claro, que el enemigo es utilizado para el Señor. Se lo dijo en el desierto, le dijo, solamente a tu Dios servirás, solamente a tu Dios estarás sirviendo, te inclinarás y a Él servirás. Entonces, vamos a decirlo así, tiempo que tenemos que madurar, para acercarnos al Señor, para acercarnos. Sí. Quisiera que tú complementaras eso, por favor. Sí, definitivamente es tiempo en el que de repente nos dicen cuarentena, tienen que estar todos en sus hogares, en sus casas, atendiendo a este llamado para beneficiarse a sí mismos y a los que le rodean. Pero entendemos también que es un tiempo en el que Dios nos dice, no hay razones para que te alejes de mí por estar en cuarentena. Justamente en esta cuarentena donde estamos alejados de muchos de nuestros afanes, aprovechémoslo para acercarnos más a la fe, para acercarnos más al Señor, para tener una relación más estrecha con Él. Y de esto hablaremos también en el próximo segmento, cuando pues tengamos la oportunidad de seguir desarrollando este tema, pastor, ¿verdad? Así es. Aprovechemos este tiempo para dedicarnos a la familia, aprovechemos este tiempo para dedicarnos al Señor, a Dios sobre todas las cosas. Es el tiempo de crecer en familia, es tiempo de crecer en lo interno y dejar ya lo externo y meternos más en las cosas del Señor. Así que regresamos
en 3 minutos. Bendiciones. De vuelta aquí en Palabra de Vida y nuestro tema de hoy, la cuarentena. En el programa anterior hablábamos pues acerca de algunas actitudes que se venían al ser humano, sensaciones que venían al ser humano cuando estamos cerca de alarmas, de noticias que no son las que esperábamos, y por supuesto se dispara en cada ser humano ese sistema de defensa que es el temor. Pero cuando ya el temor pasa de un estado de simplemente alerta para que tomemos precauciones y se instala en nosotros para traernos ansiedad, pánico, desasosiego, incertidumbre, ya no está cumpliendo con la labor por el cual fue instalada por Dios allí en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Entonces es importante que tomemos ciertas recomendaciones, y acerca de esto queríamos pasarles la siguiente lámina, y ella nos habla de la actitud del Mesías en el desierto. Es entendible que pues acerca de esta etapa de cuarentena que estamos viviendo, pues podemos sentir todo nuestro exterior, nuestro entorno, como eso especialmente, como un desierto. Vemos calles desoladas que antes estaban llenas, vemos centros comerciales y lugares de utilización pública en donde ya no están aquellos que solíamos ver. Dejamos de reunirnos con amigos, dejamos de ir a nuestros sitios de trabajo habituales en los horarios habituales, y esto puede crear en nosotros una sensación de eso, de un desierto. Entonces recordemos que en las Escrituras nos dice que el Mesías fue llevado al desierto, y eso lo vamos a hablar en la próxima lámina, pero aquí vamos a enfatizar la actitud del Mesías. La actitud del Mesías en el desierto, en el cual estuvo durante 40 días, y no solo, sino con el Espíritu Santo, porque la palabra bien dice que estaba con el Ruach HaKodesh, es decir, con el Espíritu Santo. Él era quien lo acompañaba en ese desierto. Tenemos que recordar en todo momento de que en este aparente desierto que vemos a nuestro alrededor está allí el Espíritu Santo con nosotros, que es el Espíritu del Padre, para acompañarnos, para darnos paz, para darnos sosiego, para animarnos, para que no desfallezcamos, para que no desmayemos ante esta situación, para que no caigamos en pánico. Entonces vamos a ver qué actitud tenía el Mesías. En primer lugar, tenía una relación estrecha. Tenemos la lámina anterior a esa. Dice una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y lo segundo es que rechazó a la tentación. Entonces, si lo presentamos a manera de fórmula, una relación estrecha con el Espíritu Santo pudiera tener esta relación. A mayor cercanía con el Señor, con el Espíritu Santo, mayor confianza se genera en nosotros, y por lo tanto esa mayor confianza va a hacer que sea menor el temor, el pánico, la ansiedad. Entonces esta es una de las soluciones que presentamos desde el punto de vista espiritual, pues, que se va a manifestar en lo físico, para que ustedes pues no los tome el temor, el pánico y la ansiedad como sus esclavos, como sus presas, ¿sí? Entendamos que la palabra siempre nos dice que el enemigo, el maligno, viene a robar, matar y destruir. Y una de las cosas que le fascina robar es nuestra paz, y mantenernos en esa cárcel, en esa celda de la ansiedad y el pánico, para que así, inmóviles, no podamos hacer nada y pues estemos allí, encerrados tras esas barreras. Entonces el Señor, aún en medio de estos 40 días, en medio de este clima de desierto, nos invita a ver las bondades que Él tiene cuando estamos en lo privado, en lo íntimo. Entonces vamos a leer en las Escrituras, y el pastor va a leer así, pues el momento en donde Yeshua, al que conocen ustedes como Jesús, fue tentado en el desierto. Sí, es un poquito largo, pero quiero que detallemos cada palabra. Y antes de comenzar esto, quiero decirles que nuestro Señor tuvo que pasar por tentaciones, tuvo que pasar por tormentas, tuvo que pasar por aflicciones, tuvo que pasar por necesidades, tuvo que pasar por angustias, tuvo que pasar por muchas cosas que Él tal vez jamás hubiese imaginado. Nosotros en este momento jamás lo hubiésemos imaginado, que Él es perfecto y Él sabía todos los planes, pero no los había imaginado porque Él jamás se había convertido en un hombre, en carne. No había venido en la carne, había venido en forma de fuego, había venido en forma de roca, había hablado de las mil y una formas como lo dice la palabra, pero no
había venido en forma de carne, solamente vino una vez y para siempre, en la forma del Señor Yahshua HaMashiach, el que le hemos llamado Cristo, le hemos llamado Jesucristo. Y tenemos que tener claro, pastor, para que no se confundan los televidentes, vino en carne, porque de hecho dice la palabra que quien no diga que Yahshua vino en carne, porque vino en carne, sí. El verbo se hizo carne, ¿verdad? Sí. Usted se está refiriendo, es que en otras oportunidades se presentó como el ángel de Yahweh. Estoy hablando de las múltiples formas. Pero ya llegó un momento. Eso sería un tema largo, pero lo que quiero decir que una sola vez vino en la forma de hombre, carne, como lo dice la Escritura. Mientras estuvo caminando entre nosotros. Estuvo caminando entre nosotros y exacto. Fue un corto de 33 años. Y después un cuerpo glorificado, como bien dice la palabra. Glorificado, exactamente. Exacto. Pero lo que quiero decir es que él no había vivido esas sensaciones porque él no había estado en la carne. Nunca se había transformado en carne, había sido espíritu, había sido de la forma que él quería, pero en la carne vino una sola vez y para siempre. Amén. Vivió esa experiencia. Resucitó entre los muertos para resucitarnos a nosotros. Fíjense que dice en Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Dice, entonces Yahshua, que le llamamos Jesús, fue llevado por el Ruach o el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Después que Yahshua había ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lógicamente, yo creo que uno no pasa 40 horas y ya uno se está bueno. El tentador, dice el versículo 3, el tentador vino a él y le dijo, si eres el Hijo del Eterno, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lógicamente él sabía que él lo podía convertir. Por algo se lo dijo, si no, no se lo hubiese dicho. Pero él respondió, Yahshua, el Tanaj, la palabra, la Escritura dice, él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios o la boca de Yahweh. Este es su nombre, Yahweh, escuche bien, su nombre es Yahweh, le decimos Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Elohim, ¿verdad? Por supuesto que era el hijo de Elohim. Él sabía las escrituras desde Génesis, sabía conocía toda la palabra, ¿verdad? Porque él tenía el conocimiento, porque lógicamente él estuvo allí cuando fue hecha la creación. Y le dijo, si eres el hijo de Elohim, es decir, si eres, vamos a la lámina por favor, si eres el Hijo de Dios, del Eterno, salta, porque el Taná, o la palabra, la Escritura dice que Él ordenará a sus ángeles acerca de ti, y ellos te sostendrán con sus manos, de modo que no dañes tus pies en la roca. Caramba. Cómo manipulaba la palabra para hacer que él fuese desobediente. Por supuesto, y cómo él sabía, ¿no? Que tenía ángeles es decir, a su mano, ¿no? Él sabía también esto. Yahshua Jesús le dice, o Jesucristo, que le hemos llamado Jesucristo, le respondió, pero también la palabra dice, no pondrás a prueba a Yahweh, tu Dios, tu Elohim. Dice el versículo 8, de nuevo lo llevó, escucha bien, el diablo lo volvió a la cumbre de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postrares y me adorares. Y él le respondió, fuera Satanás, porque la Escritura, la palabra dice, a Yahweh tu Elohim, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Entonces Satanás le dijo lo dejó solo, y vinieron los ángeles y se ocuparon de él. Es decir, le sirvieron después de la tentación. Después que la echó fuera. Después que echó fuera, lógicamente, imagínense ustedes, 40 días y 40 noches, nada más Y no se dejó convencer. Entonces, él se sostuvo a través de ¿qué? De la palabra. Él lo mismo lo dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra.
Entonces, Él mismo estaba mostrando que la palabra era el convencimiento total, era su alimento. Y no era eso terrenal que le estaba ofreciendo, ni los reinos, ni los alimentos terrenales. Entonces, hoy en día no podemos decir que nosotros estamos solos en esta batalla. Estos reinos y estos alimentos que hoy obtenemos son circunstanciales, son de momento, pero el reino del eterno Yahweh, el eterno Elohim, de Yahshua, de nosotros, de los hijos de Dios, es el reino milenario, eternamente y para siempre. Nosotros, una vez que entramos, no una religión, sino una vez que entramos en una relación con Él, y aprendemos a identificarnos, y aprendemos a tener esa identidad, y aprendemos a amarle, y aprendemos a orar, y aprendemos a ponernos chiquiticos delante de Él, aprendemos a humillarnos, entonces pasamos a ser esa palabra fuerte, esa roca fuerte. Él empieza a trabajar en nosotros como esa palabra, como ese alimento que nunca perece. Él empieza a transformarse como el agua viva para nuestra vida. Él empieza a ser nuestra sombra en medio del sol. Él empieza a ser nuestra luz en medio de la oscuridad. Él suele darte el calor en medio del frío. Nunca te va a abandonar, nunca te dejará. Siempre te llevará por el sostenimiento de su palabra y siempre te sostendrá a través de sus promesas. Amén. Él es nuestro sustento. Él es nuestro sustento. En estos 40 días y después de estos 40 días también. Y siempre lo será. Amén. Lo fue y lo es. El día que este mundo desaparezca, porque está escrito, este mundo se va a recoger como un lienzo, dice la Escritura en Apocalipsis. Señores, amados hermanos, con mucho amor les digo, por favor, pongámonos firmes en las cosas de Dios. Pongámonos firmes. No es tiempo de dormirse, no es tiempo ni siquiera de deprimirse, no es tiempo de sentirnos ahogados. Es tiempo de sentir que nuestro Padre, a pesar de todas las dificultades, Él va a estar con usted. Y es tiempo de que usted entienda de que su Padre no lo va a dejar solo, ni nos va a dejar solo como nación. Amén. Él es nuestro Padre. Recordemos que Él es nuestro Padre hoy y para siempre. Así que bueno, regresamos en pocos minutos. Bendiciones. Seguimos en su programa Palabra de Vida y tocando este tema de la cuarentena, ¿verdad? Que cómo el Señor nos va a enseñar en estos 40 días. No vamos a ser iguales, se los digo, no vamos a ser los mismos. De esto vamos a salir muy restaurados. Y yo sé que nuestro Padre de la Gloria, en estos 40 días, mire, hasta la tierra está descansando. En estos días yo le decía a mi esposa, bueno, vamos a hablarlo de una forma, viendo dos balances, ¿no? Viendo la cantidad de cosas que suceden, pero ¿cuánta gente no muere por el pecado? Y esa gente que muere por el pecado murió y la eternidad de ellos es el infierno. ¿Cuánta gente no muere ahorita, en verdad, por la delincuencia, o porque se emborrachó, o porque se pasó de droga? Y esos van al infierno. ¿Cuánta gente no muere de un infarto, una fornicación, un adulterio? Y esas muertes que no las registran, o si las registran no las hablamos, esas muertes tienen un mayor peso. Y eso hay que hablarlo. Nosotros como hombres de Dios, mujeres de Dios, tenemos que hablar que esas muertes, si no confesaron al Señor, su Dios, si no se arrepintieron, esas muertes son hasta peores que las que puedan morir ahorita con este virus. Porque si estas personas que mueren con este virus, por decir algo que no deseamos que a nadie les suceda, lo aclaramos, pero confiesan al Señor, al Cristo vivo, a Yahshua HaMashiach, confiesan
a ese Dios único, verdadero. Van a morir en este momento en la tierra, pero van a seguir viviendo en la eternidad. Por lo tanto, digamos que entre lo malo, que muera en un accidente una persona, o una sobredosis de droga, o por una cosa de esta, muera por una imprudencia, a que muera de una forma donde la oportunidad de confesar al Señor, caramba, yo creo que entre esas dos cosas, que nadie quiere morir lógicamente, Dios en la misericordia se movió también para que esa persona se arrepintiera a tiempo, así como pasó con aquel hombre en la cruz. Hubo uno que dijo, si eres el Hijo de Dios, pues bueno, bájate de la cruz. Y hubo otro que se arrepintió y dijo, no, la verdad es que yo merezco estar aquí, pero tú no. Yo de verdad quisiera arrepentirme, ya no me da tiempo, estoy en esta cruz. Pero le dijo, sí, en su dolor. Si estás a tiempo de arrepentirte, porque te estás confesando, te estás diciendo tú mismo que tú te estás arrepintiendo de lo que hiciste. Por lo tanto, sí obtienes la misericordia de mí, por lo tanto, sí te vienes conmigo al cielo. Tanto que te lo digo, hoy conmigo estarás en el reino de Dios. Hoy estarás conmigo en el reino. Así que, bueno. Se arrepintió al último minuto, pero lo logró. Logró sí, heredar la vida eterna. Logró lo que muchos no lograron. Porque el Señor es misericordioso. Porque Él es misericordioso. Pero está ese amor hacia el Hijo, Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los gobernantes terrenales en la actualidad, ¿verdad? Los gobernantes están dando en este momento instrucciones, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo, verdad? Nuestro Dios nos ha dado instrucciones, ¿verdad? Nos están dando instrucciones para evitar los gobernantes consecuencias y para preservar la vida terrenal, ¿verdad? Asimismo, el Todopoderoso lleva más de 2000 años dando instrucciones para evitarnos consecuencias y para preservar la vida eterna. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la humanidad? ¿Cuál ha sido la respuesta de la población? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Desde que tenemos conocimiento de la pandemia y tenemos conocimiento de que hay ciertas instrucciones que nos pueden llevar a cuidarnos, ¿verdad? Cuidar esta vida que es terrenal. Nos hemos dado cuenta que la gente se ha abocado completamente a seguir las instrucciones. Es impresionante la forma como el mundo entero ha atendido al llamado de gobernantes terrenales, que ciertamente son autoridades, están puestos allí. Dice la palabra que todo el que ha sido puesto en autoridad por Dios ha sido puesto. Ahora, si alguno de esos gobernantes hace lo que no tiene que hacer, pues a Dios tendrá que rendir cuentas, lo sabemos. Pero en este caso todos están abocándose a cuidar a la población, a decirle a la población, tomen estas previsiones, tengan cuidado, resérvense en sus casas para evitar ser contagiados o contagiar a otros. Todos están en un mismo sentir, todos unificaron un criterio y es impresionante cómo como población nos hemos adherido a ese criterio y hemos sido obedientes, ¿sí? Cada uno de acuerdo a la forma en cómo trabaje. Sabemos que, por ejemplo, gente que trabaja en el área de la salud, en el área de informativa, están teniendo que hacer un break en ese momento para poder cumplir con su labor de informar, de que por lo menos haya esta información esté a la mano de ustedes. Los que para el Señor trabajamos y estamos aquí para darles esta palabra de paz, de sosiego, de esperanza, pues también tenemos que hacer aparte en nuestro tiempo para cumplir con esta labor, ¿verdad? Todos aunados a eso, pero tomando nuestras medidas preventivas. Qué impresionante cómo el ser humano obedece a un llamado que hace a otro ser humano cuando se trata de preservar la vida, cuando estamos frente a una amenaza como esta. Pero ¿y qué hay de nuestra actitud con respecto a lo que el Todopoderoso, no es cualquier persona, el Todopoderoso, ha dicho durante años y años y años y años acerca de instrucciones que vienen a preservar nuestra vida? Y no solamente la vida en la tierra, sino una vida eterna. Entonces tenemos que concientizar y poner en una balanza que así como hemos corrido a acudir a acatar la norma, a acatar la instrucción para preservar la vida en la tierra, asimismo debemos correr para acatar las instrucciones de Yahweh, las instrucciones del Eterno, las instrucciones del Dios Todopoderoso, que lo sabe todo, que tiene control y dominio sobre todas las cosas. Entonces es un llamado que hace el Todopoderoso para que asimismo seamos obedientes en seguir sus instrucciones. Este tiempo de cuarentena es un tiempo especial para acercarse a la palabra, para conocer cuáles son las instrucciones del Eterno, qué es lo que Él quiere que hagamos,
¿Qué es lo que necesita que hagamos? Entonces es una invitación. Así es una invitación a una reconciliación. Es una invitación a un reencuentro con el Padre. Muchos estábamos perdidos en nuestras actividades, en nuestras cosas, en nuestros egos, en nuestras vidas. Demasiado ocupados, porque eso hace ocupados, la vida y cotidiana. no solamente nosotros, el resto del mundo, todo el mundo pendiente de lo suyo, pero nadie estaba pendiente de Dios. Ni estaban pendientes ni de la familia, pendientes siempre de un teléfono, de algo electrónico, una computadora. Hacemos la aclaratoria que no todos. De los negocios. Pero estamos hablando de una mayoría, o sea, estamos hablando de una mayoría, una dirección, porque lo hemos visto. Ahora, ¿qué pasa con la tierra? La tierra está descansando. La contaminación está mermando. La de los mares, la de las aguas, la de los aires. Y nosotros también estamos descansando, porque estamos empezando a reflexionar en el amor y en el principio verdadero eterno, que es la palabra del Señor. Filipenses 2:12, pastor, importante, Sí, y está allí. Nos tenemos que ir, sí, pero ya regresamos con Filipenses 2:12. Bendiciones. Bendiciones. De vuelta aquí en Palabra de Vida y nuestro tema de hoy, la cuarentena. En el bloque anterior quedamos pendientes de leer Filipenses 2:12 y Juan 14:15. Entonces vamos ahí a las Escrituras para ver qué nos dice. Sí, dice Filipenses 2:12, dice: mis amados, permanezcan buscando su salvación con temor y temblor. Permanezcamos entonces con temor y temblor, ¿en qué? En hacer lo agradable al Señor. Esto significa respeto. Cuando dice temor y temblor no es pavor a Dios. No. Esto lo que quiere decir es que con respeto, admiración y con la actitud de un hijo de Dios, hagamos las cosas para Él. Seguir sus instrucciones. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad. Es decir, obedece, guarda los mandamientos, ejecuta los mandamientos, guarda. Guardar es realizar. Y esto demanda obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Y ahí está el secreto. Obediencia. Guardarla y obedecerla. Hay algo Sí, perdón. Hay algo importante, pastor. Hicimos unas preguntas para que los televidentes se puedan enfocar junto con nosotros a cuál es el término del programa del día de hoy. Entonces vamos a presentar en pantalla esas dos preguntas. Allí tenemos: si se ofreciera gratuitamente el antídoto para el COVID-19, ¿qué haría la población? A, ¿tomaría el antídoto? O B, ¿no tomaría el antídoto? Por supuesto que lo lógico es tomaría el antídoto, ¿sí? Ahora, si las personas tuvieran que seguir ciertas instrucciones para que el antídoto hiciera efecto en ellos, ¿qué haría la población? ¿Siguieran las instrucciones o no siguieran las instrucciones? Entonces ahora si lo vemos desde el plano del punto de vista ya no del COVID-19, ¿sí?, sino desde el punto de vista que Dios quiere traernos en esta cuarentena para que lo entendamos de esta forma, utilizando aún lo malo que está pasando, porque dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien, incluso las malas, porque de las malas aprendemos. No es que las malas sean buenas o las querramos, ¿no?, pero de ellas podemos aprender. Entonces, ¿qué queremos que compartir con ustedes? Porque el Señor antes nos los enseñó a nosotros. Asimismo, como se pudiera tener el antídoto para esta enfermedad, ¿verdad?, para esta pandemia, también el Señor ha dado el antídoto y también ha dado instrucciones de cómo tomar ese antídoto, ¿sí?, cómo hacer las cosas para no tan solo cuidar la vida terrenal, sino la eterna, la que va a perdurar con nosotros, porque Él quiere que perduremos en esta vida eterna, en el lugar que Él quiere en el que estemos, un lugar de bendición, no en un lugar de tormento o martirio, ¿sí? Él le da mucho peso a la vida eterna, también se lo da a la vida terrenal, pero sabemos por supuesto que la vida terrenal es muchísimo, muy corta, no tiene ni manera de medirse en cuanto a lo que es la vida eterna que Él nos ofrece. Entonces vamos allá a la siguiente lámina para ver cuál es el antídoto. ¿Qué ha pasado, pastor, desde hace más de 2000 años? Bueno, el antídoto
siempre ha estado allí. De hecho, Él volvió a afirmar su relación con el hombre a través del Hijo. Y el Hijo pues fue menospreciado, a los suyos vino y lo despreciaron. Luego pues muchos aceptamos ese antídoto, muchos decidimos seguir inyectándonos ese antídoto, porque todos los días tenemos que inyectarnos ese antídoto de la fe en el Señor. En verdad es necesario, que es el mismo. Es justo y necesario todos los días orar y meternos en las cosas del Señor para tener ese antídoto vivo en nosotros. Hace más de 2000 años Dios envió al Mesías, el antídoto perfecto para que las almas no se perdieran. Hebreos 5:9 dice que el Mesías vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Y este pero tiene que ver que ha querido el ser humano seguir sus instrucciones. Es de una verdad, pregunta. el ser humano ha querido. Porque el pero no es o para no Dios. ha querido. No, el hombre pone el Sí. pero. Ujú. El hombre pone el pero. Sí. Pero la verdad es que Él dejó unas instrucciones, mandó a su Hijo de salvación. Yahshua significa Yahweh salva o salvación. La salvación del Eterno. Del Eterno, gracias por esa complementación. Pero bueno, el ser humano quitó el rostro, quitó la cara y dijo, no, yo voy a seguir mi camino. Y ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que el virus COVID-19 es más fuerte que el virus del pecado? ¿Usted cree que el virus del pecado no es más fuerte que ese COVID-19? ¿Usted cree que es más potente y que hace más daño? ¿Los pecados del mundo o ese virus que está transitorio, porque declaramos que es transitorio? El virus del pecado es el virus de la muerte y de la muerte eterna. Y ese virus, hasta el sol de hoy, muy poca gente lo está conociendo. Y el Señor lo que está haciendo con esto realmente es decirte, mira, esto es un virus transitorio. Así como tú te cuidas para no contaminarte, yo necesito que tú te cuides para que no te contamines con el virus del pecado. Entonces el mensaje que el Señor te quiere dar hoy, y con esto tenemos que despedirnos, es que salgas del virus del pecado y retornes a la vida eterna con tu Padre a través de Yahshua HaMashiach. Que le acepten como su Señor y Que lo Salvador. aceptes como su Señor y Salvador y aprendas de que en Él, solamente en Él tendremos vida y vida eterna y vida abundante. Seguir sus instrucciones. Vida de paz, vida de amor, vida de bendición. Así que nos tenemos que ir. Queremos hacer una oración cortica, 1 minuto. Me regala el estudio, por favor. Queremos orar para que usted confiese al Señor como su Salvador. Padre, en el nombre, repita conmigo. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, a quien le hemos llamado Cristo Jesucristo, hemos recibido tu palabra, hemos recibido tu salvación y hemos recibido tu sanación. Hoy yo te pido, Señor, que tus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad, los pecados de los que están escuchando el programa, los pecados que yo he cometido, los que hemos cometido todos acá, ninguno es exento del pecado. Podemos ser hoy lavados con tu sangre poderosa. Perdona la tierra, perdona el mundo, perdona las naciones, perdona mi país, perdona las naciones, Italia, perdona España, perdona estas naciones, China, todas las naciones que están ahorita pasando por este tránsito. Te pido que este proceso pase rápido, Señor. Y yo confieso que tú eres mi Salvador y eres Salvador de esas naciones. Mi Señor. Y eres mi Señor y mi Salvador, y inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo para servirte y para amar. Si lo has dicho con el amor, la fe y el corazón adecuado, créeme que el Señor va a hacer algo muy importante en tu vida. Te va a sanar. Sea hecha su voluntad. Sea hecha su voluntad. Nos despedimos entonces. Les amamos. Les decimos que vean nuestro programa también en YouTube, Palabra de Vida, Yolángel de Mata o Fran Mata.
Y ahí también van a ver el resto de los programas. Los tiempos finales y sus señales. Tiempo final y sus señales, muy buen programa, y hablamos sobre estos tiempos. Antes de que todo esto pasara, ya nosotros, por la voluntad del Señor, ya lo estábamos hablando. Así que bueno, les bendecimos, les queremos mucho, la paz de Dios. Tenga mucha paz en su casa y reafirme, mire, la palabra de vida. Reafírmese aquí, y aquí va a salir victorioso. Gracias damos al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo que nos acompaña. Les amamos. Bendiciones para todos.